Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy muy emocionado de traerles un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. ¿Están listos para un poco de drama, chisme y revelaciones jugosas? Porque eso es exactamente lo que les tengo preparado. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel, la increíble actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no solo eso, vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar, su relación, o mejor dicho, sus relaciones pasadas y las supuestas injusticias que ha tenido que enfrentar. Pero lo mejor de todo. Hablaremos de Kerem Bürsin, el galán con el que protagonizó Love is in the Air, esa serie que nos hizo suspirar a todos. ¿Y por qué Kerem? Bueno, porque las últimas declaraciones de Hande, según lo que se ha filtrado, son de explosivas. Y créanme, es algo que definitivamente tienen que escuchar. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, sorpresas y por supuesto, mucho cotilleo del bueno. Pero antes de que empecemos a desentrañar todo esto, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo contenido fresco, entretenido y lleno de sorpresas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí. Vamos a sumergirnos de lleno en este escándalo. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, conocida no solo por su talento, sino también por su belleza y carisma. Ha protagonizado muchísimas series exitosas, pero Love is in the Air fue un antes y un después en su carrera, catapultándola a la fama internacional. Y obviamente también fue el punto de partida para su relación con Kerem Bürsin. La relación de Hande y Kerem, que empezó durante el rodaje de la serie, fue un sueño para los fans. Parecía perfecta, dos estrellas jóvenes, guapos y enamorados. Compartían momentos románticos en redes sociales, se les veía felices en eventos públicos y parecían la pareja ideal. La química en pantalla se trasladó a la vida real, y los seguidores de Love is in the Air se deleitaban con cada foto, cada vídeo y cada interacción de la pareja. Eran la envidia de muchos y la aspiración romántica de otros tantos. Sus apariciones en alfombras rojas y eventos sociales eran esperadas con ansias, y cada gesto, cada mirada, era analizado y comentado por los fans y los medios. La pareja se había convertido en un fenómeno, en un símbolo de amor y éxito. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo la relación llegó a su fin, y aunque en un principio trataron de mantener la calma y no dar explicaciones, las cosas siempre terminan saliendo a la luz. La noticia de la ruptura fue un golpe duro para los fans, quienes se sintieron decepcionados y desconcertados. Las especulaciones y los rumores comenzaron a circular inmediatamente y los medios de comunicación se lanzaron a la caza de cualquier detalle que pudiera aclarar lo sucedido. Y aquí es donde entramos en el tema de hoy, las supuestas injusticias que Hande ha tenido que enfrentar, especialmente en relación a la forma en que se manejó su ruptura con Kerem. Según fuentes cercanas y algunas declaraciones que se han filtrado, Hande siente que no todo fue justo. Se habla de presiones, de malentendidos, de situaciones que afectaron su imagen y su carrera de una manera que ella no esperaba. Es importante aclarar que esto no son hechos confirmados, sino rumores y testimonios que han circulado en medios turcos y redes sociales. Pero, ¿qué dicen exactamente estas fuentes? Bueno, al parecer, Hande ha dado a entender que la forma en que se presentó la ruptura al público no reflejaba la realidad de lo que había sucedido. Se habla de que se le culpó de alguna manera de la situación, y que su imagen se vio dañada por ello. Algunos rumores incluso sugieren que ciertas personas intentaron manipular la narrativa para favorecer a una de las partes, dejando a Hande en una posición vulnerable. La exposición mediática, siempre implacable, se centró en las posibles razones de la ruptura, buscando culpables y desenterrando supuestos secretos. Además, se dice que Hande se sintió presionada para mantener una imagen pública específica, una imagen que no siempre coincidía con lo que ella sentía. Y esta presión, sumada a la exposición mediática y la atención constante, la llevó a vivir momentos muy difíciles. Según estas fuentes, Hande ha confesado que sintió que no tenía control sobre su propia historia y que se sintió injustamente juzgada por decisiones que en realidad eran mucho más complejas de lo que se veía desde afuera.
La necesidad de complacer a los fans, a los patrocinadores y a la industria en general, la obligó a adoptar una máscara que en ocasiones la asfixiaba. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Kerem Bürsin? Pues según estas mismas fuentes, Kerem estaría involucrado de alguna manera en la percepción pública de la situación. No se trata de acusarlo directamente de algo, sino de señalar que su postura y sus declaraciones, o la falta de ellas, influyeron en la forma en que se interpretó la ruptura. Hande, al parecer, habría sentido que no contó con el apoyo suficiente, y que ciertas decisiones que tomó Kerem no la beneficiaron en absoluto. La ausencia de una defensa pública, o la falta de una narrativa que equilibrara las versiones, habría dejado a Hande en una posición de desventaja. Y ahora, ¿podemos decir sobre la revelación impresionante que mencionamos en el título? Pues según los rumores más recientes, Hande habría hecho declaraciones aún más específicas, donde menciona nombres, situaciones concretas y detalles que, de ser ciertos, serían realmente explosivos. Estas declaraciones, que han circulado en redes sociales y algunos medios, no están verificadas, pero han generado un gran revuelo entre los fans y en la industria del entretenimiento turca. Se habla de diferencias creativas, de luchas de poder, de la presión que se siente al trabajar en un entorno tan mediático. Se dice que Hande habría expresado su frustración por la falta de oportunidades para desarrollar su carrera, por la constante necesidad de adaptarse a lo que otros esperaban de ella. Y por supuesto se habla de Kerem, quien, según estas declaraciones filtradas, habría tenido un papel más importante en todo esto de lo que se creía. Los detalles, aunque aún difusos, sugieren que la relación profesional y personal entre Hande y Kerem no fue tan idílica como se mostraba. Se habla de desacuerdos en la toma de decisiones, de un posible control sobre la imagen de Hande y de una competencia velada por el protagonismo. La presión de mantener una relación perfecta, combinada con las exigencias de la industria, habría generado tensiones que terminaron por afectar la dinámica entre ambos. Es importante señalar que hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han confirmado o negado estas declaraciones. Tampoco se han pronunciado públicamente sobre los rumores. Sin embargo, el silencio, en este caso, puede ser muy revelador. ¿Por qué no han salido a aclarar la situación? ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? ¿Es todo un invento, o hay algo de verdad en lo que se dice? El silencio de Hande y Kerem alimenta las especulaciones y mantiene la intriga. La prudencia, en estos casos, es un arma de doble filo. Por un lado, evita la exposición a la controversia y protege su imagen. Por otro lado, puede dar pie a interpretaciones erróneas y a la perpetuación de los rumores. La decisión de no hablar públicamente puede ser estratégica, esperando a que el tiempo calme las aguas o que la situación se aclare por sí sola. Sea como sea, este es un tema que nos da mucho de qué pensar. Nos muestra que el mundo del espectáculo no siempre es lo que parece, y que detrás de las cámaras, las relaciones personales pueden ser mucho más complicadas de lo que imaginamos. Nos recuerda que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, con problemas y con la necesidad de proteger su privacidad y su bienestar. Las presiones de la fama, la exposición constante y las expectativas del público pueden afectar profundamente la vida personal y profesional de las estrellas. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Saldrá Hande a hablar públicamente sobre todo esto? ¿Responderá Kerem a las acusaciones? ¿Se aclararán los malentendidos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que esta situación ha generado un gran interés y que los fans de Hande y Kerem están muy pendientes de cualquier novedad. La especulación continuará, y los medios de comunicación seguirán buscando respuestas. La industria del entretenimiento turca, siempre atenta a los dramas y controversias, seguramente seguirá de cerca la evolución de este tema. Los productores, los directores y los guionistas podrían verse influenciados por la situación, y las decisiones sobre futuros proyectos podrían verse afectadas. La imagen de Hande y Kerem, sus carreras y sus relaciones personales podrían tomar diferentes rumbos dependiendo de cómo se desarrolle la situación. Para ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande ha sido injustamente tratada? ¿Creen que Kerem tiene algo que ver en todo esto? ¿Qué impacto creen que tendrá esta situación en sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan y compartir sus opiniones. No se olviden de ser respetuosos y constructivos. La controversia en torno a Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre varios temas importantes.
Primero, la importancia de la privacidad en la era de la hiperconexión. Las celebridades, a pesar de su exposición pública, tienen derecho a proteger su vida personal y a controlar la narrativa sobre sus propias historias. Segundo, la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. Los rumores, las filtraciones y las especulaciones deben ser analizados con cautela, y debemos evitar caer en el sensacionalismo y el juicio apresurado. Tercero, la empatía hacia las personas que se enfrentan a la presión mediática. Debemos recordar que las celebridades son seres humanos, con emociones y vulnerabilidades, y que merecen respeto y comprensión. Así que, para resumir, hoy hemos hablado de las supuestas injusticias que Ander Ercel ha enfrentado, de su relación con Kerem Bürsin, y de las últimas declaraciones filtradas que han generado un gran revuelo. Hemos explorado los rumores, los testimonios y las posibles implicaciones de todo esto. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos intentado comprender el contexto de esta polémica. Hemos recorrido el camino que va desde la euforia del romance en Love is in the Air, hasta las sombras de la ruptura y las supuestas revelaciones. Hemos examinado las posibles causas de las tensiones, las presiones de la fama y las expectativas de la industria. Hemos analizado el papel de los medios de comunicación y la influencia de las redes sociales en la construcción de la imagen de las celebridades. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema delicado, pero me pareció importante abordarlo con respeto y tratando de entender todas las partes involucradas. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por escuchar, por participar y por ser parte de mi comunidad. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por hacer de este canal un lugar tan especial. Y ahora, antes de que se vayan, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana les traigo contenido nuevo y emocionante. No se lo pierdan. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.